esas tres pestañas de acá, con esas tres pestañas de acá, tendríamos la parte de modelamiento dinámico, pero está faltando algo. Está faltando la parte del controlador, que es el tipo de arranque. Como es ese arranque directo, lo vamos a dejar en none, o sea, no hay, pero se va a llenar las pestañas, estas de acá, igual como es el motor de acá, porque ese motor es el mismo de acá, solamente que el de acá está conectado. Observen que es el mismo, sino que en la parte de Start Device no hay nada, porque está conectado directamente a un equipo que está graficado. Este es el variador de velocidad. Ustedes, cuando le hacen clic al botón de edición, que es el primero, en el lado derecho, van a ver que hay bueno, hay tres grupos de gráficos para estos elementos. El más grande, que son elementos AC, el de instrumentos, que son para protecciones, y el otro, el último, que son para elementos de edición DC. En los elementos DC, este elemento de acá es el variador de velocidad, es el BFD. Le hago doble clic a cada uno de ellos y vuelven a su posición normal. Ahora, para la parte de el variador, por ejemplo, le hago doble clic. Ustedes saben que el motor es el mismo que estamos empleando de 500 HP, pero este variador tiene una característica. A ver, tiene una característica. Primero, la conexión en ambos extremos se hace al mismo nivel de tensión. Lo segundo, en la pestaña Rating tenemos dos ingresos de datos. Uno que es output a la salida del motor y uno que es input, que supuestamente es lo que absorbe o jala de la red. En la parte de abajo tenemos un bypass. Este bypass se emplea para el análisis que tú vas a realizar. Por ejemplo, eh, en la parte de flujo de carga, yo podría considerar este bypass como cerrado. En flujo de carga le doy OK. Observen que está cerrado. Hago clic en el módulo flujo de carga y está cerrado. Me voy al módulo de cortocircuito y no aparece nada. Me voy, hago doble clic al variador y me voy a Rating de nuevo, a la pestaña Rating. Y en Short Circuit le coloco Close. Ahora en el módulo de cortocircuito aparece un bypass en el variador. ¿Para qué me sirve ese bypass? Bueno, primero, si es que el variador se malogra, tú lo puedes bypassear al variador. Lo segundo es que el bypass te sirve para una evaluación más exigente. A ver, el variador, el variador lo que hace es, al momento de que hay un cortocircuito, y lo podemos ver en rating, en la pestaña de abajo, la contribución de corriente de cortocircuito no es igual. No es igual a cómo estaría conectado directamente a la red. Por si acaso, el variador de velocidad tiene elementos de rectificación, o sea, tiene diodos. Lo que hace es que la potencia o la corriente venga de un sentido, de la red hacia el motor. Entonces, cuando tú hagas un cortocircuito, como tú tienes una red interna distinta, no es conductor, no está bypassado, vas a tener un comportamiento de aporte distinto. Esta barra de acá es una barra en media tensión, pero lo mismo hemos colocado acá para una barra en baja tensión, o para hacer la comparativa. Para hacer la comparativa. Acá un transformador es parecido, sino que las potencias se han reducido, 2 MVA. Y acá el motor que tenemos es de la mitad, ¿no? 250 HP, pero es en 380, no en 416, es en 380 voltios. Disculpen, ajá, 380, 0.38 kb. Bien, teniendo esto en cuenta, lo que tú tienes que evaluar acá es lo siguiente. A ver, primero, vamos al módulo de flujo de carga. Hago clic al módulo de flujo de carga. A ver, voy a quitar el bypass. Para flujo de carga le quito el bypass y ejecuto un flujo de carga.
he indicado que en la maleta tú puedes editar la metodología de cálculo. Generalmente el flujo de carga, su normativa es única, ¿no? Método Newton-Raphson adaptativo es el que se emplea. Le damos OK y le doy clic a ejecutar flujo de carga. En un flujo de carga, sobre todo en estado estacionario como es este, lo que te importa son los niveles de tensión. Esos niveles de tensión son cuando se han estabilizado todos los fenómenos transitorios que hay, por si acaso. Ujú, ujú. Y la evaluación se tiene que hacer. Ujú. Ya. A ver, para esto, para esto, a ver, eh, hemos hecho el flujo de carga y nos estamos evaluando la parte de niveles de tensión en la barra, ¿no? En 416 tenemos un perfil de tensión, pero lo que observamos acá es la parte de consumo. La parte de consumo. El motor, observen, está consumiendo 396, 193, 396, 193. El motor está consumiendo estos elementos. O sea, está consumiendo esta potencia activa y esta potencia reactiva. Pero el variador en su totalidad está consumiendo algo más. Ese es por el ingreso de potencia a este equipo. Esto para la parte de flujo de carga. En ETAP, para evaluar cargabilidades, tenemos un botón. Es el botón que dice acá en el lado derecho, Load Flow Analyzer. Tú le haces a ese botón que es el único botón que tiene un signo de interrogación en el lado derecho. Tú le haces clic y va a aparecer una ventana. En esa ventana, por ejemplo, estos elementos que están conectados a las barras se le conoce como branch results. Hago clic a la barra, Boost Results, y voy a ver los resultados en el nivel de tensión en las barras. Hago clic en Branch Result y voy a ver las cargabilidades de estos elementos. Las cargabilidades. En cambio, para un motor, si se dan cuenta acá, no veo la cargabilidad. Solamente en el caso de que le coloque loads, ¿no? Quite todo y coloque un motor de inducción. Ahí están. ¿No? Y ver a qué porcentaje están trabajando cada uno de ellos. Bien. Eh, Obviamente esto depende mucho de la parte operativa configuración. Por ejemplo, para este motor número uno está en continuo, hasta el 100%. Si quiero que trabaje al 50%, selecciono intermitente y corro un flujo de potencia de nuevo. Ya no va a salir 396 ni 193. Debería ser aproximadamente la mitad. Aproximadamente, ¿no? Ahora está trabajando al 50%. Para eso selecciono este tipo de elementos. Eh, En la parte de cargas, como yo les estaba indicando, bueno, en la parte de flujo de potencia nos está interesando el consumo de potencia activa y reactiva. Pero cuando pasamos a la parte de cortocircuito, al siguiente módulo, para que tú puedas configurar el tipo de normativa que vas a emplear, el tipo de normativa que vas a emplear, necesitas lo siguiente. Necesitas lo siguiente. En el caso de normativas, para que tú cambies los botones de ejecución, porque acá por defecto dice ANSI y AAA. Pero si yo quiero hacer un cortocircuito IS, ¿lo puedes hacer? También lo puedes hacer. También lo puedes hacer. ¿Dónde configuro eso?
en la maleta. Le hago clic y ustedes en la pestaña estándar van a encontrar las dos normativas, ANSI e IS. ANSI e IS. En la parte de, si tú seleccionas ANSI y le das OK, en el lado derecho vas a ver que aparecen tres rayos de color amarillo. El cortocircuito máximo, se obtiene a medio ciclo. Ahí pueden ver, cuando yo acerco el puntero, ven ahí el nombre que dice medio ciclo. La siguiente es a 4 ciclos. Es un cortocircuito a 4 ciclos. Y el último, el mínimo, es un cortocircuito a 30 ciclos. Es parecido a lo que tenemos en las características de impedancia del motor. Quiere decir que para el cálculo de cada uno de estos cortocircuitos hay una impedancia distinta que se va a emplear. Hay una impedancia distinta que se va a emplear. Bien. Para calcular un cortocircuito, aquí en IT, a ver, vas a la barra donde tú quieres hacer el cálculo de cortocircuito, le das clic derecho y seleccionas la opción Fault. Lo que he hecho ahorita es quitarle porque ya estaba seleccionado. Por ejemplo, a la misma barra, clic derecho, Fault. Y la barra va a cambiar de un color negro a un color rojo oscuro. Como ha cambiado a un color rojo oscuro, quiere decir que esa barra está seleccionada para hacer el cálculo de cortocircuito. Le hago clic a la opción máximo y esperamos que calcule. Ahí está. Este es un cortocircuito. Este es un cortocircuito máximo. Los motores, si conectados directamente a la red, aportan corriente de cortocircuito. Aportan, pero, pero, las cargas, voy a colocar acá una carga. Esta carga de acá, en ETAP se considera como carga estática. A esta carga le doy un valor, por ejemplo, en kilovatios o en kVA, por ejemplo, 120, ¿no? Y un factor de potencia 80%, 0.8, ¿no? Que es lo mismo. Y le doy OK. Me voy al módulo de cortocircuito. Ejecuto el cortocircuito máximo. Ejecutando el cortocircuito máximo, esa carga no está aportando. Ahora, yo he hecho el cortocircuito máximo, pero la pregunta es, ¿qué tipo de cortocircuito ha ejecutado? Para que tú veas qué cortocircuito se ha ejecutado, en el lado derecho hay un botón que dice Display Option. Le haces clic y ahí vas a visualizar exactamente qué cortocircuito es el que estás viendo. El cortocircuito que estamos viendo es un cortocircuito trifásico. Si seleccionamos un cortocircuito monofásico, línea tierra, y le doy OK, el motor no está aportando al cortocircuito monofásico. Me voy a 4 ciclos de arranque, nivel mínimo, y el del mínimo, ¿qué parámetros se toma en cuenta? No, es que lo que pasa acá, a ver, en el cortocircuito, a ver, vamos a ver las corrientes trifásicas y he ejecutado ahorita un cortocircuito máximo. El motor, para un cortocircuito máximo, a medio ciclo, emplea los parámetros subtransitorios. Transitorios acá, de 1.54 ciclos, y a los estacionarios es a 30 ciclos. Pero, observe, el aporte acá en un cortocircuito máximo es 273. Cambia a un cortocircuito de 1.54 ciclos. Entonces el aporte de corriente cambia. Ahora es 0.11. Y me voy al cortocircuito mínimo, le hago clic. Me parece que ya en el mínimo ya no aporta nada, me parece ya también. Un motor. No, ya no aporta nada ya.
porque un motor aporta, como indiqué, más o menos hasta 4 ciclos. A los 30 ciclos ya el motor dejó de aportar. No es que el motor también aporte en todo un tiempo prolongado. Es por eso que acá, en la pestaña de impedancias, tenemos para esto solamente para medio ciclo y de 1,5 a 4 ciclos, porque a partir de 4 ciclos ya no considera aporte para ese tipo de motores. Hacemos un cortocircuito máximo y ahí está la parte de corriente de aporte. En este caso, ustedes saben que el variador ahorita está bypassado. Yo voy a liberar el bypass. Para short circuit lo voy a abrir y voy a ejecutar el cortocircuito de nuevo. Ahí está. Ya ustedes saben que tiene diodos y hace o impide que la corriente fluya del motor hacia la barra. Pero si yo selecciono, ya no selecciono la barra, selecciono este elemento de acá, el bus, y también la barra, ambos, y ejecuto un cortocircuito máximo. A ver, en la parte de acá arriba tengo 13 kiloamperes, que básicamente es el aporte del sistema. Pero acá abajo yo tengo una corriente de aporte, pero es bien reducida, bien reducida. ¿Y en base a qué está? Está a un nivel de 77 amperes, pero la corriente mm, de short circuit es K por FLA, o sea, 1,5 por el FLA, que es 51,75. Eso me da 77,62. Ese es el aporte del BFD hacia la falla. El motor obviamente tiene su aporte y los dos se suman. Ese sería un cortocircuito en los bornes de conexión del motor. En los bornes de conexión del motor. ¿Ya? Eso es para que vean la parte comparativa. Voy a retirar el cortocircuito. Y este de acá también. Para el otro motor acá al lado, que es en baja tensión, se ejecuta de la misma forma. Hago clic derecho y selecciono Fault. Y en la parte de Fault, eh, hago correr un cortocircuito máximo. Obviamente, como estamos en otro nivel de tensión, los resultados de cortocircuito van a ser distintos. Ujú. Pero también se ve un aporte del motor. Ahora, hemos estado hablando de aportes, pero el aporte que hemos estado viendo es para fallas de fase, o sea, una falla trifásica. Una falla trifásica, ¿no? Selecciono cortocircuito máximo. Pero acá hay algo más. ¿Se acuerdan que yo les dije si selecciono falla línea tierra, ¿hay aporte del motor? No hay, no hay. Pero eso es relativo, porque va a depender si el motor, en su parte de impedancia, en la parte de grounding, el conexionado no está puesto a tierra. Pero si estuviera puesto a tierra, ¿qué pasa? Repito la falla máxima, pero ahora estoy viendo resultados de corriente homopolar. Ahora sí, que pueden observar acá, que ante fallas monofásicas aguas arriba, el motor que tiene su punto neutro puesto a tierra va a aportar corriente homopolar a la falla. Pero ¿esto qué quiere decir? Que su sistema de protección podría actuar. Eso es lo que quiere decir, que su sistema de protección podría actuar. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ujú. Ya.
Bien. Entonces acá, para este tipo de equipos, vamos a ver la parte de, ahora sí vamos a la parte de simulación dinámica. En la parte de simulación dinámica, como indiqué, vamos a tener la diferencia entre un arranque directo y el variador. A ver, al variador le hago doble clic y ustedes saben que hay una parte de ingreso y salida, la parte de las contribuciones, que ya hemos visto que es por falla interna, y tenemos la parte de Start Device, que es el dispositivo de arranque. El dispositivo de arranque lo que nos va a dar es lo siguiente. El dispositivo de arranque lo que nos va a dar es, por ejemplo, como les indiqué, llegar a la frecuencia nominal en un tiempo, por ejemplo, de 5 segundos. Y esto se debe ver efectuado en las gráficas de arranque. A ver, para efectuar un arranque en ese tipo de equipos, se hace de la siguiente forma. A ver, eh, yo selecciono el motor que voy a arrancar, ¿no? Es el motor número uno. Primero con arranque directo. Me voy al módulo de arranque o motor acceleration, acá. La primera opción es para ejecutar el arranque, pero para configurar qué motor quiero arrancar, voy a la maleta, el caso de estudio. Le hago clic. Una vez que le haga clic, mm, esta parte de acá, si se dan cuenta, es parecida a la parte de flujo de carga. A la parte de flujo de carga. En la siguiente pestaña, que dice evento, acá se configuran los eventos. Por ejemplo, le doy borrar a ver, este elemento y le doy borrar acá. Tú le agregas un evento, a ver, el primer evento de arranque, start. ¿En qué tiempo? En tiempo cero, le doy, ok. ¿Qué acción quieres que se realice? ¿Qué motor vamos a arrancar? El motor nombrado como motor número uno. Le doy a agregar dentro de los elementos o tipos de elementos, selecciono motor y en el lado derecho, donde dice acción, selecciono start. ¿Y qué motor? Todos los motores graficados van a aparecer acá en una lista. En este caso selecciono el motor uno. Ahí está. ¿Qué acción? Que arranque. Le doy OK. La gráfica que se va a emitir, ¿qué longitud de tiempo tiene? O sea, ¿qué tiempo tiene? Como máximo, la simulación se va a realizar en 20 segundos. Ahí está. En 20 segundos. Acá está. 20. Y eso es lo que se realiza para esta parte. Le damos OK y hago clic en la primera opción, que es arranque. Esperamos un momento. Esperamos un momento y corre la simulación. A ver, en la visualización de resultados, por ejemplo, puedo ver loading y magnitudes, ¿no? Para que se vean las tensiones. Eh, show units, para que sean las unidades. Ya. Pero esta es parte gráfica. En la parte de resultados, lo que nos interesa es hacerle clic a este juego de barritas de acá abajo. A este juego de barras. A ese de acá. Le hago clic. Y por ejemplo, si hago clic al bus, yo puedo evaluar, por ejemplo, la barra CCM 416, le hago clic y selecciono OK. Y me va a dar la gráfica de la tensión. En la parte de evaluación le hago clic y puedo ver exactamente cómo la tensión durante el proceso de arranque llega a un valor de 99.5. La gráfica, la ejecución de la simulación es a 20 segundos. Cierro. ¿Qué más puedo ver acá? Me voy a la gráfica de motor starting y me voy ahora ya no a la barra, sino me voy al motor. Motor número uno, porque es el único motor que lo he arrancado, que he arrancado.
Existen un montón de opciones. Un montón de opciones. Vamos a, bueno, que queden todas y le doy OK y va a salir todos los plots de cada uno de ellos. De cada uno de ellos. Ahora, lo que deberíamos evaluar acá, por ejemplo, es el de corriente. Es este de acá. Este de acá es el de corriente. Este es el de tensiones. Este es el de deslizamiento. ¿Cuál más? Este es el de torque, o sea, llega al torque nominal. Lo que te quiere decir es que llega al 100% del torque. El torque acá, este es torque de aceleración. El torque, o sea, es la aceleración que tiene el torque con respecto a su velocidad nominal. Si el torque llega a un valor, ya no debería acelerar más. Eso es lo que te está diciendo. Aquí está la velocidad. Aquí está la velocidad speed. Básicamente llega a su velocidad nominal en 2 segundos. En 2 segundos. Ahí vamos a cerrar y vamos a graficar solamente esas de ahí. Motor, un check. Speed, corriente, tensión en barra, eh, torque del motor, nada más. Ahí ya. Selecciono el motor y le doy OK. Ahí está. Corriente de arranque, tensión, el torque, y a su torque máximo y luego a su torque nominal, que es el 100%. Y luego velocidad. Pero en la parte de velocidad, llega casi a su velocidad nominal. ¿En qué tiempo? En aproximadamente 2.48 o 2.5 segundos. Ahí llega a su velocidad nominal. Pero cuando tenemos un variador, voy a cerrar esto, es distinto. Hago doble clic al variador, me voy a Start Device y tengo que la velocidad llega al 100% con esta rampa. Yo estoy colocando 5 segundos. En 5 segundos que llegue a su velocidad nominal. En 5 segundos. Para esto, a ver, solamente la configuración es acá. Tú la configuración puede ser que sea fijo, pero va a ser esto. Pero lo que comúnmente se hace es que el arranque sea tipo rampa, ¿no? que llegue, que llegue a su velocidad o frecuencia nominal en 5 segundos. En 5 segundos. Le doy OK. De nuevo, me voy a caso de estudio, pero ahora donde voy ahora en evento, ya no configura el motor 1, no configura el motor número 3. O sea, selecciono para que arranque el motor número 3. Le doy OK. Y como ya está seleccionado, a ver, ya está, sí, está seleccionado. El tiempo de arranque por variador va a depender mucho del sistema de arranque que tú tengas. ¿Por qué? A ver, no es igual arrancar un motor en un segundo, vas a tener X corriente, que arrancarlo, por ejemplo, al doble de tiempo, 10 segundos. O sea, si lo arrancas en 5 segundos, vas a tener una corriente, por ejemplo, 100 amperes. Si lo arrancas en más tiempo, vas a tener menos corriente, pero esa menos corriente va a estar más tiempo prolongado, o sea, más tiempo con ese nivel de corriente. Entonces, ¿cuánto es lo que comúnmente deberías colocarlo? Primero, eso va a depender de las características del motor, porque, mm, por ejemplo, si tú le colocas mucho tiempo, el problema es que la corriente va a caer mucho y al final no va a poder ni siquiera arrancar, se va a chupar. Es por eso que hay una mínima corriente que deberíamos seleccionar. A ver, y generalmente, por ejemplo, para la corriente mínima que debería tener, porque ustedes saben que el motor tiene protecciones, aparte de la protección por sobrecorriente, que es una falla, hay una protección por mínima corriente. Y generalmente esa protección de mínima corriente para motores, bueno, que arrancan y trabajan a una velocidad fija, aproximadamente se les setea, por ejemplo, 40%. Entonces, para esto, a ver,
Para esto, justamente para definir el tiempo de arranque que vamos a necesitar, se hacen este tipo de simulaciones. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo es que el variador lo que te va a dar, el variador lo que te va a dar es cambio en frecuencia, pero no te va a dar, por ejemplo, la corriente máxima que va a absorber. Por ejemplo, el motor 3 lo voy a hacer arrancar con variador. Esperamos. Ya, vamos al motor de arranque directo y este motor era 318 amperes. Vamos a la gráfica del motor 3 ahora. Ni quiero ver su corriente. La corriente, observa qué ha pasado con la corriente. Observa qué ha pasado con la corriente, considerando, ¿dónde está speed? Considerando que llegamos a la velocidad nominal a 5 segundos. Si llegamos a la velocidad, o sea, al arranque en 5 segundos, obtenemos esto como corriente IFLA. Entonces tú tienes que evaluar que esta corriente sea admisible por el arrancador, porque el arrancador a veces tiene protecciones de sobrecorriente, o por algún equipo que, por ejemplo, te restrinja que de 120% de la corriente FLA no puedes tener, ya entonces le bajamos que corra el tiempo un poco más. A ver, ¿qué más? A ver, ya. En el arranque que he hecho ahora, se pueden dar cuenta de lo siguiente. Yo he hecho arrancar al variador, o sea, he hecho arrancar al motor con un tiempo de 5 segundos para que llegue a una velocidad, digamos, nominal, casi el 100%. Con ese efecto, cambia el aspecto de la corriente de arranque. ¿Se acuerdan que la corriente de arranque era como un bulto hacia arriba y luego bajaba? Ahora no. Ahora tiene un incremento, se puede decir, suave, pero con un pico máximo, ¿no? De un 120% de la corriente FLA. Al torque le pasa lo mismo. De igual manera, la tensión va subiendo de manera proporcional. Esa es la diferencia de un arranque directo con un arranque de este tipo. Eh, Esto para la parte de arranque con variadores es distinto, ¿no? Se pueden dar cuenta que tiene una tendencia distinta. Y entonces acá tú puedes ir cambiando. Hemos seleccionado, por ejemplo, que llega al 100% en 5 segundos. También hubiera podido seleccionar que llega en 10 segundos. Pero el impacto es distinto. También lo puedes hacer que llegue más rápido en menos tiempo. Eso depende de la configuración que tú le des. Pero lo que tienes, y obviamente para eso te sirve el simulador, es que para la configuración que tú apliques, tienes que evaluar si te va a perjudicar de alguna manera, o eléctricamente o u operativamente. Bueno, lo que sucede con la corriente máxima de arranque, es lo siguiente, por ejemplo, y es un caso particular que a veces que uno toca. Eh, Cuando tú tienes un motor y está en algunos terminales con algún nivel de tensión, el arranque va a depender mucho del nivel de la barra y el nivel de tensión en el que está. Si la barra, por ejemplo, tiende a disminuir en algún momento su tensión, lo que va a hacer el motor cuando tú lo arranques va a hacer jalar más corriente. ¿Esto qué hace? Esto hace que generalmente los arrancadores que hay por ahí, que tienen un ajuste de corriente a 1.3%, 1.3 la corriente nominal, los hagan actuar. Cuando antes no habían actuado. O sea, antes no actúan y ahora vuelven a actuar, actúan. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Se debe a que el nivel de tensión puede haber cambiado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ahí, por ejemplo? Ahí lo que hacen es cambiar la posición de tab del transformador. ¿Para qué? Para cambiar la posición de tab del transformador. ¿Para qué? Para ver el impacto que va a tener sobre un arranque de un motor. Eso ayuda, de cierta forma ayuda. Cambia los valores de corriente, los cambia. ¿Hay alguna norma? Arranque, lo que pasa es con los arranques, sobre todo aparte de normas,
es la parte de límites que tenemos acá. Pero la norma en sí la tenemos y en el curso se va a compartir la norma que se aplica acá, que básicamente son por niveles, por tipo de arranque, los niveles admisibles durante el proceso de arranque de un equipo. ¿Qué más son preguntas? El curso ofrece material de apoyo donde tenemos valores referenciales. Sí, ahí lo que pasa es que tenemos material sobre el curso de arranque de motor que se ha hecho, pero para Dixilon, y ahora va a ser aplicado ya a ITAP. Claro, la parte de variador se hizo también en ITAP en ese momento. Otra parte importante acá son los diferentes dispositivos de protección que se tienen. Por ejemplo, en media tensión, tú tienes acá equipos de protección. Acá en el lado derecho tenemos la parte del relé de protección. A ver, para colocarlo algo más rápido acá. Pero este de acá va a depender mucho de la corriente nominal FLA. 63 amperes puede ser un transformador de corriente de 100 a 1, por ejemplo. El transformador de corriente tiene que ser superior a la corriente de carga que va a tener. Bien. Doble clic al TC. Y acá, por ejemplo, el rating coloco 100. Ya, 100 a 5 lo dejamos. 100 a 5. Selecciono IEC, por ejemplo. Y que sea un 5P20 de protección. Le doy OK. También suele haber acá. A ver, cuando le hago doble clic, a ver, primero que tenemos que tener en cuenta acá es un interruptor. En el caso de media tensión, un interruptor. Este símbolo de acá es el símbolo de interruptor en media tensión. Le hago clic y lo coloco acá en la parte del motor. Una vez que tienes esta configuración, le haces doble clic al relé. Está con el nombre de relé 1. Vamos a la parte de input. En la parte de input tengo el transformador de corriente CT1, que es el nombre del transformador de corriente de acá. Para ver los nombres de estos elementos, vamos a el display. A ver, y el display. A ver, debería estar acá. A ver, no. Acá está, este display option. Display option y selecciono acá el transformador de corriente, el nombre y el nombre de relé. Y el nombre del circuit breaker también, ¿no? Para tenerlo como referencia. Eh, a ver, no solamente una reactancia, sino que a veces, bueno, generalmente el variador cuando te lo vende no solamente con reactancia, sino con filtros. Lo que pasa es que el variador, ustedes le hacen doble clic, por ejemplo, y hay una pestaña que dice Harmonics. Harmonics. Existe una librería de variadores para esto, pero este es para el módulo de armónicos. ¿Qué es lo que hace una reactancia o qué es lo que hace un capacitor ahí? Lo que pasa es que, primero, el capacitor lo que hace es tratar de filtrar algún tipo de armónica que se tenga y la reactancia que se tiene conectada hace resonar a ese equipo que estás instalando a una armónica que no esté presente. Lo que sucede es lo siguiente, estos variadores inyectan armónicos a la red, tienen presencia de armónicos, por eso si te das cuenta, a diferencia, por ejemplo, del motor, yo le hago doble clic y buscas si tú quieres, no vas a encontrar la pestaña que te diga armónicos, porque es un motor. Pero este variador que sí está con una parte de electrónica de potencia tiene su configuración armónica, por ejemplo, de 12 pulsos, y tiene su espectro armónico. Entonces, para mitigar esta parte de inyección de armónicos, porque si tú lo dejas con, si tú tienes varios motores con este tipo de
configuraciones, que son 12 pulsos, 6 pulsos, van a ir sumando. Y el problema al final vas a tener una aglomeración de armónicos. Por eso cada uno de ellos cuando te lo venden, te dicen, ¿no? Que te lo venda con filtro o sin filtro. Si te lo venden con filtro, te van a instalar un capacitor con una bobina, una reactancia. Pero esos elementos son para, por ejemplo, hacer resonar al sistema en ese punto en una armónica distinta. Pero para eso necesitamos ver, por ejemplo, el módulo de armónicos. Un ejemplo sería lo siguiente. Si en tu red hay presencia, eso lo comenté la vez pasada, si en tu red hay presencia de quinto armónico y tú justo instalas un equipo que hace, que incrementa el nivel de quinto armónico o que hace resonar en quinto armónico, lo que va a pasar es que el quinto armónico se va a disparar. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Instalar un equipo. Ya, el equipo me hace resonar en quinta armónica, pero adicionalmente siempre, por ejemplo, y también pasa con los bancos de capacitores, instalan una reactancia, pero esa reactancia es para que sintonice en una armónica distinta, para que no se afecte. ¿Se puede dimensionar? Sí se puede dimensionar. ¿Cómo se dimensiona? Bueno, colocando un filtro, pero corriendo flujo armónico para que tú veas si es que el valor de armónicos disminuye o no disminuye. ¿Disminuye o disminuye con respecto a qué? Con respecto a la norma IEEE 519. La norma IEEE 519 te da rangos máximos o mínimos de armónicos en corriente y en tensiones. Ya, eso es para esta parte de acá. Las cargas estáticas, si en algún momento también tienes, por ejemplo, la medición con un analizador de redes, puedes ingresar acá también el espectro armónico que tú has medido. Y esto te sirve para la parte cuando tú conectes algún tipo de filtro. Pero para eso necesitas data real, o sea, medición. Y también necesitas, por ejemplo, el variador, cuál es su espectro armónico exacto que da, porque ese, como se dan cuenta, es de librería. Este es de librería para que tú hagas el análisis completo, y eso pasa a veces en subestaciones. eh, Tendrías, bueno, como yo sé a veces que el alquiler de analizadores es caro, lo que se hace comúnmente es, por ejemplo, medir variador por variador. Hoy día mido ese variador, al día siguiente prendo el siguiente variador, y así van prendiendo uno por uno y van midiendo día por día con un mismo analizador. Porque alquilar varios en un mismo día es poco difícil, ¿no? Una vez que tengas la data, ya se ingresa acá y se empieza a hacer flujo armónico. Los estudios de calidad de energía se hacen antes de ingreso del proyecto. Pero a veces la gente no lo hace así, a veces las personas lo hacen después de que ya ingresó y hay problemas. El estudio de calidad de energía, bueno, calidad de energía en sí abarca un montón de cosas. Evaluar si los equipos están seleccionados de manera eficiente, si no hay pérdidas de energía en los conductores, si los conductores fueron bien seleccionados, si los motores fueron bien seleccionados. Es un análisis de calidad de energía en conjunto. Pero yendo a la calidad de, por ejemplo, calidad de formas de onda o calidad de tensión que se tiene, se evalúa por el punto de vista de contenido armónico. Ese ya un poco distinto. O sea, cuando tú hablas de análisis de calidad de energía, hablas de todo. Motores, conductores, armónicos, eficiencia en iluminación, también todo, la parte de pérdida de energía. Pero cuando se habla netamente de un análisis para, por ejemplo, ver los niveles de armónico, es solamente un análisis armónico en esa área. Se debe hacer antes de que se coloque y después. ¿Por qué? Porque en los armónicos existe algo que se conoce como direccionalidad armónica. ¿Todos los analizadores tienen eso? No. No todos los analizadores tienen direccionalidad armónica. ¿Para qué te sirve eso? Para que tú puedas identificar si es que el armónico que tú estás midiendo viene de la red a tu carga o va de tu carga a la red, por si acaso. No todos los analizadores tienen, no todos tienen direccionalidad armónica, por eso se solicita que tenga direccionalidad armónica. O sea, que es el ángulo del armónico, sobre todo. Bien. Entonces acá, para la parte de protección, por ejemplo, los, en la parte de input, estábamos en la parte de input y habíamos seleccionado el transformador de corriente, el CT1, ahora podemos ver que efectivamente corresponde a STC. Y en la parte de protección de tierra, vemos también el CT1, pero nos falta definir el relé. Vamos a la pestaña OCR
¿Qué quiere decir overcurrent? Hago clic en library. Y hay, por ejemplo, relés ya conocidos de protección de motor, por ejemplo, un General Electric Multilink, el 469, por ejemplo. Le doy OK. Este es para motor. Y en input, a ver, y en input tengo el TC. Ahora ven que ya no tengo la parte diferencial, solamente tengo TCs. Voltaje, no he colocado un transformador de tensión. Y la corriente base. En el caso de la protección de motores, generalmente las regulaciones van en base al FLA del equipo, o sea, a la corriente nominal del motor. Es por eso que este equipo, por ejemplo, cuando voy a OLR, me indica el FLA del motor, 63.76. Hago OK, me voy al motor y en el FLA, o sea, amperes, 63.76, ya lo identifica. El relé de protección identifica que está asociado a este motor. Entonces, este es para la parte de input, tengo el transformador de corriente y para la parte de salida, ¿qué configuro? Agrego add, o sea, una salida digital con todos los niveles y todos los relés y una salida física que sería el interruptor, el CB1. ¿Qué acción? Acción de apertura. Luego tengo el OLR, que es el Overall Relay, y acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5 cosas que regular. El primero, la curva de daño térmico, que está en veces el FLA, o sea, por la corriente nominal del motor. Lo siguiente es la aceleración, que es generalmente esto de acá no lo habilito. El que habilito es la etapa instantánea para fallas. Ahorita vamos a ver la gráfica de protección. Y lo que se habilita es el Mechanical Jump. Pero el Mechanical Jump se habilita automáticamente después del arranque del motor. O sea, básicamente es para rotor bloqueado. O sea, al momento del arranque, ustedes saben que hay una corriente de rotor bloqueado al inicio, pero esa corriente ya no se debería volver a repetir en todo el proceso operativo del motor. El Mechanical Jump se activa después de que ha pasado la etapa de arranque, porque supuestamente ya no debería volver a aparecer esos niveles de corriente solamente en la parte de arranque. Y la última parte que es la protección de tierra. Pero para ver estos ajustes y que no sean solamente acá colocados, existe el módulo de protecciones. Y saber cómo está la gráfica de armónicos de corriente. Sí se puede sacar la gráfica de corriente. Lo que sucede es que tú estás seguro sacando la gráfica de las barras. Cuando tú haces análisis armónico y quieres sacar la gráfica de, por ejemplo, tú haces la gráfica de tensiones. A ver, algo rápido, no a ver para ver esta parte. A ver, a la carga yo le voy a colocar en armónico de la librería. A ver, un fluorescente. Le doy OK, le doy OK. Ya está como fluorescente, o sea, ya está como una carga armónica. Ahora observa, tú tienes acá una barra, si tú sacas los datos de la barra, te va a aparecer tensión armónica. ¿Dónde quieres ver corriente armónica? En el transformador. Acá te va a aparecer corriente. Acá. Pero para eso tienes que irte al módulo armónico y configurar en la maleta la parte gráfica y luego los elementos que vas a graficar. CCM 416 en el caso de barra. Ya salió un check. Y en el transformador el T1. Transformador el T1. Ya está. Y lo demás le das OK. Y corres un flujo armónico que es el primero. En la primera opción corre, debería correr normal. Ya. Voy a la gráfica Harmonic Plot Analysis. A ver, si yo grafico la barra, la barra solamente, le doy OK, me grafica esto. El armónico o el espectro de tensiones. Tensiones. Pero si yo grafico el transformador, el T1, que yo le doy una X, le doy OK,
Este es el espectro, pero de corrientes. De corrientes. O sea, en las gráficas que tú veas y tú quieras, por ejemplo, tener el registro de los armónicos de tensión, va a graficar las barras. Si quieres los de corriente, graficas los terminales que están conectados a las barras. Ya, eso para la parte armónica. Vamos a la parte del módulo de protecciones, que es este módulo de acá, que tiene dos curvas sobreencimadas. Ujú, ya. Dos curvas subencimadas. Y acá en la parte que están dos curvas subencimadas, ya habíamos visto el relé de protección para motor que está en base a la corriente nominal. Por ejemplo, si ustedes ven un relé de protección de generador, está en los ajustes de protección de sobrecarga, de cortocircuito, están en base a la corriente nominal del generador, por si acaso. Es parecido para los relés de protección de motor, está en base a la corriente nominal del motor. Por eso, como dato en el relé, se le ingresa la corriente FLA, o sea, la corriente nominal del motor. Cosa que cuando tú ajustes, por ejemplo, la protección de sobrecarga a 1.1 es 1.1 por la corriente nominal del motor, no el TC, no el TC. Pero eso tienen que leerlo bien en el manual porque hay algunos relés que sí emplean el TC, por si acaso. Para eso se tienen que tener el manual a la mano. Para que tú grafiques eh, la curva de protección de este elemento de acá, seleccionas al motor junto con el relé de protección y la barra. Vamos al módulo de protecciones y hago clic en la primera opción. Esperamos un momento y va a aparecer lo siguiente. La curva de protección del equipo y en la parte de abajo va a aparecer el motor con la protección con un dibujo minimizado, o sea, chiquito. Pero este dibujo de acá lo puedo trasladar siempre y cuando lo selecciones todo y lo muevas y lo puedes ampliar. ¿Dónde lo puedo ampliar? Haciendo clic a esta primera opción. Ahí está. Haciéndole clic en esta opción, lo puedes achicar. ¿Y qué me está faltando acá? Me está faltando la curva del motor de arranque. Doble clic. Voy a la parte de protecciones y me falta el tiempo. Si ven la hoja de datos técnicos, por ejemplo, un motor a veces arranca en 5 segundos, pero eso va a depender mucho de la hoja de datos técnicos que tengas, como les dije. Esto, si coloco 3, van a ver que va desplazándose el tiempo. 3, 5. Vamos a dejar en 5. Y doy Enter. Esta curva de acá dice motor 100%, porque es un arranque del motor al 100% de la tensión nominal. Al 100% de la tensión nominal. Al 100% de la tensión nominal. Bien. Luego, la parte de sobrecarga. Observen que acá, bueno, acá se aprecia que está chocando, ¿no? Entonces, el objetivo primero es que no debería chocar. Para eso, a ver, lo vamos a regular en 1.1. Ahí, le doy OK. Ahí ya. Pero existe el instantáneo. El instantáneo tiene que estar por encima de la corriente de arranque. Esto me parece que era 5 veces. 5 veces es el arranque. Y entonces lo voy a poner acá 6 veces. Ahí está. Le doy Enter. Le doy Enter. Pero aún así veo que está chocando. Entonces, hago clic acá al multiplicador. Mucho, mucho. Le doy 2. Ahí. Ahí está. 2. Curvas integradas. Y existe el mechanical jump. A ver, si tú has ajustado al thermal en 1.1, el mechanical jump también puedes ajustarlo en el mismo pickup, o sea, 1.1. Pero el tiempo que puede durar, generalmente se le coloca un segundo. Esta gráfica se ve sobre encimada, esta de acá. Este de acá es el mechanical jump. Pero ojo, esta protección de acá que está de color rojo ahorita, no es que se active al arranque. Esta protección se activa después de que ha pasado el proceso de arranque.
¿ya? Por si acaso, después del proceso de arranque. Como les dije, el arranque de un motor es un proceso que se espera solamente se dé al momento de cierre del interruptor. No se espera esos niveles de corriente después de que haya cerrado el interruptor. Si vuelven a aparecer esos niveles de corriente, justamente para eso está el mechanical jam, que lo detecte en un tiempo menor que la curva de sobrecarga. Porque si se dan cuenta, la curva de sobrecarga demoraría más de 5 segundos en detectar otra corriente de esa magnitud de arranque. ¿Por qué? Porque mi curva de sobrecarga está por encima de la curva de arranque. O sea, imagínense que está en operación normal, o sea, vuelve a cero. Y vuelve a darse 5 veces la corriente nominal. Hasta que actúe la sobrecarga va a pasar más de 5 segundos. Para eso está el mechanical jam, porque es un atascamiento durante el proceso normal de operación. O sea, como se ha atascado, está el rotor bloqueado, o sea, es como si fuera un proceso de arranque, pero no es falla, no es falla. Cuando es una falla, hay un incremento grande de corriente. En este caso no, es un atascamiento que da un incremento superior al normal, pero es parecido al de corriente de arranque o a un inicio. Es por eso que se limita. ¿A cuánto? Generalmente a un segundo, que no dure más de un segundo ese atascamiento. El segundo umbral que está acá, que sí es instantáneo, ¿dónde está? Este de acá. Nada. Este umbral de acá, que sí es instantáneo, este de acá, tiene que estar por encima de la corriente de arranque para que discrimine entre el arranque y una falla. ¿Cómo? A ver, esta gráfica que he sacado es una gráfica que he sacado, es una gráfica estandarizada. A ver, le hago doble clic. Ustedes saben que hay también la parte de hot y cold. Generalmente puede estar en 9 y les está en 10 segundos. Generalmente les está así. Ahí, ahí está. Le doy OK. ¿No? Están por ahí. Debe proteger a el daño del motor, pero existe otra gráfica que se puede sacar. ¿Qué gráfica? Voy a cerrar y voy a hacer falla en el módulo de coordinación. Me voy a la maleta y donde dice secuencia de operación, yo puedo hacer falla. Trifásica. Ya, le doy OK. En el lado derecho aparece un rayo con un símbolo de falla trifásica. Le hago clic y le hago clic en bornes del motor. Le doy OK y para que calcule una falla en ese punto. Como yo he enlazado el motor a la salida del circuit breaker, sale este check de color verde, indicando que está operando este interruptor. Si yo quiero saber por qué ha operado, voy al lado derecho y hago clic en esta lupa. En esta lupa vas a ver que dice Relay 1, dice Overload fase instantáneo. Es el que ha actuado. Luego, ¿quién actúa? El circuit breaker en un tiempo de 93 milisegundos. Luego, ¿quién vuelve a actuar? El Relay 1 con el ajuste de Overload Jam. Pero el Jam no tiene nada que ver porque es después de un segundo. Ya. Entonces, pero esta gráfica se puede sacar de nuevo. Selecciono todo el equipo con el relé de protección y hago clic en la primera opción. Se van a dar cuenta que la gráfica es distinta. La gráfica es distinta. ¿Y esto a qué se debe que la gráfica sea distinta? A ver, se debe porque, a ver, en NetApp existe una gran diferencia entre sacar una gráfica sin falla. Yo puedo volverle una gráfica sin falla haciendo clic acá, arriba de la lupa, acá. Ahí está, como estábamos hace un momento. Y puedo volverla de nuevo gráfica con falla volviéndole a hacer clic. Esto me sirve para ver los tiempos de actuación. Ahí está, RL1 está actuando en 10 milisegundos y el Mechanical Jam en un segundo. Por eso él lo grafica de manera independiente, porque son distintos. En el caso de la gráfica normal, a pesar de que hagas una falla, no puedes ver los tiempos de actuación. A lo mucho podrás estimarlos haciendo clic en la gráfica y haciendo clic en el crosshair para poder seguir la corriente y el tiempo. Ujú. Eso para las gráficas
de este tipo. Ujú. Muy bien. Creo que hemos, hemos visto, hemos recorrido por todos los lados. Ah, ya. A ver. Lo que sucede es que la corriente, a ver, a ver. Cuando empieza el arranque del motor, empieza con una corriente superior a la corriente nominal, porque su deslizamiento es casi uno. Ya tiene un deslizamiento completo, o sea, estás en condición de rotor bloqueado. Ingresa al motor. Estás con una corriente bien elevada, pero no es falla, no es falla. Solamente es la corriente que toma el motor para poder llegar a su velocidad nominal. Pero esta corriente de acá tiene que ser inferior a la corriente instantánea que ves acá, que es para detectar fallas, pero tiene que ser menor que la curva de daño térmico acá. Eso para la protección normal. Una vez de que el motor se estabilice, una vez que el motor se estabilice, o sea, llega a su corriente nominal, para eso en los relés a veces te solicitan como dato también el relé tiempo de arranque. Por ejemplo, tú colocas en el relé ya 5 segundos. Quiere decir que después de 5 segundos se va a activar el mechanical jump. O sea que el mechanical jump ahorita cuando está arrancando no está. Así está ahorita. Así está la protección cuando arranca. Una vez de que llega a su estado estable, o sea, después de arrancar, recién el mechanical jump se activa. Se activa. Obviamente, el proceso de arranque ya pasó. La corriente ahorita está en este nivel, donde está mi puntero, así, acá, este nivel. Imagínate que suceda un atascamiento del motor. Se va a elevar la corriente. Pero para que la protección del motor lo vea, va a demorar un tiempo mayor al tiempo de arranque. Entonces, lo que hace el Mechanical Jam es disminuir ese tiempo. Generalmente a un segundo o 0,5 segundos. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender del proceso productivo, porque hay veces también donde las chancadoras, por ejemplo, a veces se atoran y ese atoramiento hasta que muela esa piedra demora pues, unos medio segundo o un segundo a veces también. Eso va a depender mucho de la información que te puedan dar de esos equipos. Ujú. A ver, eso lo dice el coordinador. Sí, el 51LR, conocido también como Mechanical Jump. O sea, 51 Locker Rotor, 51LR. También vamos a tener manuales de relés de protección de motor, más que todo para que vean la parte configurativa, porque también hay una parte de configuración en el relé que se tiene que ver. Hay señales de alarma y señales de disparo también, ¿no? Que son distintas, ¿no? Una señal de alarma solamente te emite una señalización frontal y una señal de disparo te da un disparo efectivo al interruptor. O sea, es distinto también. Ujú. Ya. Muy bien. Nos hemos pasado por todos los módulos y hemos visto todo lo pertinente con respecto a motores, sobre todo a motores. No sé, Denis, si tienes algún comentario. Mm, ¿Estás ahí? Mm. Porque me parece que hay algunos comentarios de los compañeros acerca de la parte ya del curso. Sí, aplica también con variadores, pero con variadores ya no va, ahí viene otra parte. ¿Por qué? Porque en variadores tú no le vas a poner 1,5 veces. Y con variadores ya tienes unos valores distintos de regulación. En este caso, por ejemplo, el instantáneo se ha ajustado no a 5 veces, sino a 6 veces.
¿Por qué? Porque tiene que estar por encima de la corriente de arranque. ¿Cómo determinar el tiempo de arranque de un motor? A ver, el tiempo de arranque de un motor, con las especificaciones técnicas que te da, no, lo que pasa es que para protección de motores, a ver, para protección de motores tenemos esto. Nada. Que la IEEE guía para protección de motores en AC para baja y mediana potencia. Esto lo voy a compartir también, lo voy a dar a Denis para que lo puedan compartir con los participantes, para que lo vayan viendo. Pero, a ver, ¿qué más me decían? El tiempo de arranque de un motor. A ver, generalmente en el datasheet te dan el tiempo de arranque de un motor. Te dan el tiempo de arranque del motor en el arranque directo. Pero ¿saben qué sucede? Hay hojas de datos técnicos, como les comenté, hay otras hojas que te dan los parámetros de resistencia estatórica, resistencia y reactancia estatórica, resistencia y reactancia rotórica y de la magnetización. Con esos parámetros se estima el tiempo de arranque. Ya no va a ser el especificado en tu hoja técnica, va a depender mucho ya del nivel de tensión en el que se someta el motor. Es distinto, pero para eso se hacen simulaciones dinámicas, porque tú no vas a estar arrancando a cada rato tu motor para ver cuánto tiempo te da, sino que por eso se hacen las simulaciones. Muy bien. Y con eso estamos incluyendo la parte del webinar del día de hoy. No sé, Denis, si estás ahí, por favor, si tienes algún comentario. Parece que Denis, un momento. Parece que sí. Igualmente, a ver, gracias a todos por su presentación, por su participación, que diga. Cuídense bastante. A ver, mientras veo dónde está Denis, seguro está por ahí. Y nos estamos viendo entonces en otro webinar que vamos a realizar. Cuídense bastante. El video me parece que sí lo va a compartir porque es con los registros, hasta donde tengo entendido. Antes de ingresar acá se registran y colocan su correo. Así que seguro Denis lo va a enviar ahí. Si no, un correo el correo de Denis, creo que lo deben tener, y él remitirá la información, ¿no? Que se ha hecho el día de hoy. Muy bien, gracias a todos por su participación. Cuídense bastante. Nos estamos viendo en otro webinar.